Te honramos y te damos gloria en esta santa tarde, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Jesús, porque tú te la mereces, Padre. Te agradecemos la oportunidad que nos das, Señor, de estar delante de tu presencia. Gracias por estar en nuestros medios y por ser un Dios fiel con nosotros, Señor. Señor, bendice en esta tarde a cada persona que vea este vídeo, Señor. Por favor, Señor, redarguye las conciencias y sensibiliza los corazones. Buenas tardes, Eduardo, que Dios te bendiga. Joana, Dios te bendiga. Maite, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga y te guarde. Patti, desde Italia, Dios te bendiga a ti y a tu esposo. Niurka, hermana mía, Dios te bendiga. Di gracias a Dios por la obra que está haciendo en tu vida. Dale un abrazo a tu esposo, Niurka. Aline, Dios te bendiga mucho. Hermano Mario, Dios te bendiga. Hermana Noemí, Dios bendiga tu vida y tu hogar, juntamente con tu esposo y tus hijos. Hermana Cris, Dios te bendiga mucho en esta tarde. Que el Señor te bendiga y te fortalezca. Isabel, hermana, Dios te bendiga mucho. Inés, Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho, Inés. A Dios la gloria en esta tarde, hermanos, porque podemos estar reunidos para lo mejor, que es adorar el nombre del Señor. Espero que en esta tarde todos ustedes estén dispuestos a honrar y glorificar el nombre de nuestro amado Jesucristo. Miren, en esta vida no hay nada mejor que estar cerca de Dios. Todo lo demás en esta vida, hermanos y hermanas, no genera la satisfacción que el hombre necesita. El hombre fue diseñado para única y exclusivamente satisfacer su necesidad en Cristo. El hombre, cuando fue creado desde el principio, hermanos, fue creado para suplir la necesidad en Dios. El hombre estaba completo en Dios. Fruto del pecado, el hombre buscó la necesidad en otros lugares que lo único que generan es más necesidad. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hemos podido, hermanos, otra vez suplir esa necesidad tan grande que tenemos en la persona de Jesucristo. Por eso, tú que me escuchas en esta hora y en estos momentos, yo no sé cuál es tu necesidad en esta tarde, yo no sé cuál es la necesidad existencial de tu vida, pero sí te puedo decir cuál es la fuente que puede satisfacer toda la necesidad de cualquier índole que sientas en el corazón. Esa fuente es Jesucristo. De esa fuente bebió la samaritana allá en el pozo, cuando, después de una conversación con Jesús y después de ser descubierta, en la cual Jesús la hizo referencia a que había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido. En otras palabras, Jesús la estaba diciendo: has buscado satisfacer la necesidad de tu alma en diferentes fuentes, pero ninguna ha podido calmar tu sed. Pero cuando has probado y vas a probar de mi agua, del agua que yo te daré, de tu interior correrán ríos de agua viva. Jamás volvió a tener sed esa mujer. ¿Qué quiero decirte en esta tarde, hermano mío? El único que puede saciar realmente tu necesidad es Cristo. El único que puede realmente suplir tu necesidad es Dios. Mire, no se trata de que usted obtenga un buen trabajo, no se trata de usted de que tenga la mejor familia del mundo, no se trata de que usted tenga muy buenos hijos. Usted puede tener todo eso y más, y aún así no tener suplida la necesidad del alma. Porque como vuelvo a repetir y vuelvo a decir, que la necesidad existencial del hombre no la puede cubrir nada absolutamente material o de esta tierra. La necesidad existencial del hombre solo la puede cubrir nuestro amado Dios, porque somos hechura suya. Hermanos, somos diseño suyo. Por lo tanto, aquel que nos ha diseñado es el único que puede satisfacer la necesidad de nuestra vida. Por eso tú que me escuchas en estos momentos, que estás buscando intentar suplir tu necesidad de tu corazón y de tu alma en diferentes lugares que realmente lo único que te generan es más insatisfacción, este mensaje, antes de comenzar, quiero lanzártelo. Cristo es tu necesidad. Jesús es tu necesidad.
Todo el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Hermanos, desde que estoy en Cristo, no he vuelto a tener necesidad absolutamente de nada, sino de Él. Tengo necesidad de Él, porque Él es el único que ha podido saciar la necesidad existencial de mi corazón. Hermanos, como hombre he podido tener y probar muchas cosas en esta vida, y déjame decirles, nada de esta vida me ha generado satisfacción. Nada de esta vida, hermanos, me ha generado la satisfacción completa que mi vida necesita. Pero cuando probé sus brazos, hermanos, cuando probé sus brazos y sus ternuras, cuando probé su amor, desde ese mismo momento mi gran necesidad quedó suplida desde entonces y para siempre. Por lo tanto, no necesito nada, necesito a Cristo. En esta tarde, mis hermanos, quiero que prestéis atención a la palabra del Señor y espero que la necesidad de vuestra alma sea suplida en todos vosotros. Por favor, ahora no es momento de estar con la televisión puesta y el móvil encendido. Ahora no es momento para estar distraído, ahora es momento para estar centrado en lo que estamos realizando, que es honrar el nombre del Señor. Por lo tanto, tú que me estás escuchando en estos momentos, hermano mío y hermana mía, deleítate en esta hora, satisface la necesidad de tu alma, satisfaz la necesidad de tu alma en Cristo en esta tarde. Él está pendiente de nuestras necesidades del alma, hermanos, y Él está deseando satisfacer nuestra necesidad. Él se deleita como Padre, Él se deleita en alimentar, sostener a sus hijos. Por lo tanto, en esta hora, busca al Señor allá donde te encuentras, ahí en tu casa, en tu hogar. Te pido que empieces a orar. Si estás con tu esposa o con tu esposo, empieza a orar con ellos o con tus hijos. Por favor, ora al Señor, iglesia. Oremos al Señor en estos momentos. Gracias, Padre, en esta bendita tarde. Vengo delante de ti, Señor, humillado. En debilidad vengo delante de ti porque soy débil, Señor. Y me siento incapaz de mis fuerzas hoy transmitir un mensaje. Porque, Señor, ¿qué puede dar el hombre si no es dado por ti, Señor? Señor, considero que solamente tú puedes, Dios mío, en estos momentos satisfacer conforme la necesidad de cada persona que está escuchando este vídeo, la necesidad del alma de las personas. Señor, son muchos los que no encuentran aliciente en las cosas de este mundo, Señor, y el diablo, Señor, en esa insatisfacción empieza, Dios mío, a operar en las mentes para generar pensamientos equivocados y errados. Señor, yo en esta hora te pido que todas las personas que vean este vídeo sean, Dios mío, alcanzados por tu presencia, por tu palabra, por tu espíritu, por tu amor, por tu persona, Señor. Y que en estos momentos, Señor, esa insatisfacción, Señor, que genera el mundo, el pecado y todo lo que conlleva no tenerte a ti, Señor, sea satisfecha, Señor, por ti. Señor, muéstrate las vidas. Te ruego, Señor, por tantos hijos, Dios mío, que han intentado salir de ti, Señor, para buscar satisfacción en el mundo. Te ruego por todos los hijos pródigos que están ahora mismo intentando satisfacer el que único tú que satisfaces, Señor. Yo te ruego, Dios mío, por todos los hijos pródigos para que tú les traigas de vuelta a casa. Genera en ellos, Dios mío, la necesidad. Hazlos volver en sí, Señor. Padre, en esta hora y en estos momentos, tú que conoces a cada hijo y a cada hija, Señor, yo te pido que operes conforme a tu misericordia y a tu amor. Señor, somos dependientes de ti. Estamos agradecidos por las misericordias recibidas. Gracias por la justificación de nuestra alma. Gracias por la salvación de nuestra vida, Señor. Gracias por la elección que hiciste y por escogernos, Señor, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias en esta hora te da mi vida, Señor, porque tú te has proveído de una iglesia, de un pueblo, Señor, para que te adore y te glorifique. Señor, en estos momentos queremos confesar nuestros pecados, porque hemos entendido que, como dice tu palabra, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, y el único que ha muerto por nuestros pecados es nuestro amado Jesús. Por eso queremos confesarte nuestros pecados mirando a la cruz, Señor. En esta tarde, Señor, miramos a la cruz, miramos al crucificado, al que derramó su sangre,
y confesamos delante de ti: Señor, he aquí soy un pecador. Perdóname lo que he hecho, perdóname lo que he dicho, lo que he pensado, lo que he hablado, lo que he sentido, lo que he deseado. Perdóname lo que no he hecho también, Señor. Padre, en esta hora te pido que perdones los pecados también de todas las personas que están viendo este vídeo, Señor, y que traigas convencimiento para que haya arrepentimiento verdadero. Especialmente te lo pido para mí y para todos, Señor. Señor, ayúdanos, enséñanos, haznos ver nuestros pecados que son ocultos, para traerles a la luz y poder arrepentirnos de ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico en esta hora y en estos momentos, que tu presencia, Dios mío, tu presencia ahora sea en cada hogar, en cada familia que está viendo este vídeo, Señor. Levántalo el caído, Señor, consuela a los tristes, a los que han perdido la esperanza, dales esperanza conforme al poder de tu Espíritu y de tu palabra, Señor. Señor, en estos momentos te pido, Señor, que todas las artimañas del enemigo que está forjando en la mente de tus hijos y de tus hijas, todas esas artimañas sean destruidas en el nombre sacrosanto de Jesucristo, tu Hijo. Oh Señor, suplico que en el nombre de Jesús tú vengas, Señor, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, ayúdanos a entender, Señor, a comprender. Ayúdanos a asimilar que estamos en ti completos y que no necesitamos nada más que no seas tú. Aparta el afán, aparta de nosotros la frustración, aparta de nosotros la ansiedad, aparta de nosotros, Dios mío, todo aquello, Dios mío, que nos genera nerviosismo, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos hace vivir en quietud, en tranquilidad, sea en nosotros, Señor. Ayúdanos a estar quietos y a contemplar que tú eres el Dios soberano, que haces todas las cosas como a ti te place y las haces bien, aunque muchas veces no las entendemos. Padre, en esta hora y en estos momentos, agradecerte tanta misericordia, pues tu misericordia es incomprensible e irracional, Señor. Gracias por tanta misericordia que has tenido de nosotros. Bendice cada matrimonio. Aparta, Señor, todo lo que el diablo trate de sembrar para destruir la familia. Señor, restaura los hogares, levántalos. En el nombre de Jesús, une a los matrimonios con lazos de amor como nunca antes, Señor, han podido experimentar. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, que tu amor, Señor, sea sobre cada matrimonio, Señor. Instrúyelos en tu palabra, que cada hogar sea un altar, Dios mío, de adoración, de alabanza a tu nombre y a tu gloria, Señor. Te ruego, Señor, que hagas siervos y siervas de nuestros hijos, los cuales tú nos has regalado, nos has dado para su cuidado, Señor. Ayúdanos a enseñarles que tú eres el camino y a instruirles en la verdad, Señor. Gracias, Señor, por tantas cosas inmerecidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por estar ahí. Gracias por una tarde más, poder estar ahí a ese otro lado del teléfono para poder compartir una breve reflexión de la palabra del Señor. Amén. Hermanos, la semana pasada, el sermón pasado, estuvimos hablando de la justificación, ¿verdad? La mayoría de vosotros os vais a acordar y vais a recordar el sermón, y seguramente que la palabra del Señor os ha hecho bien a vuestros corazones. Yo hoy quiero hablaros de la santificación. La semana pasada hablemos de la justificación. En esta semana quiero hablaros de la santificación, que es tan necesaria, hermanos, como la justificación. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra del Señor, y espero que en esta hora corra con poder sobre vosotros. Dice: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, la santidad no es una opción para el cristiano. En un mundo donde está todo tan mundanalizado, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? En una sociedad donde está todo tan mundanalizado,
Hoy para la Iglesia la santidad no es una opción, hermanos. No se trata de que podamos tener la opción de ser santos o no ser santos. Y no podemos aferrarnos a la justificación única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Hemos sido liberados de la culpa del pecado, está claro, sin necesidad de las obras, ya lo compartimos la semana pasada, pero eso no nos puede dar opción a vivir de una manera que no sea santa. Por lo tanto, la santidad, hermanos, en nosotros los cristianos no es una opción, es la gran necesidad de la Iglesia del siglo XXI, hermanos. Necesitamos una Iglesia que viva la santidad, necesitamos una Iglesia que se apasione por vivir en santidad. Hermanos, quiero dejar claro también en esta tarde que la santidad no es moralidad. La santidad no es moralidad, la santidad es separación. Cada uno de los que me estáis escuchando podéis ser unos buenos ciudadanos, unos buenos trabajadores, podéis ser unas buenas esposas, podéis ser unos buenos esposos, pero eso no es santidad, ¿vale? Uno puede ser un buen ciudadano, uno puede ser un buen esposo, un buen hombre, una buena mujer, pero aquí no hablamos de términos morales, porque la santidad excede a la moralidad. La santidad, hermanos, es separación. ¿Y separación de qué? Separación de todo lo que va en contra de la naturaleza, de la identidad y de la palabra del Señor. Amén. Hoy más que nunca necesitamos que la Iglesia vuelva al camino de la santidad, hermanos. Hoy necesitamos, hermanos, más que nunca volver a la santidad, la cual Dios anhela, porque dice su palabra, como hemos leído, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una de las razones, hermanos, por las que debo ser santo, es porque la persona que nos ha llamado, hermanos, es santo. Mirad, Dios es santo por atributo, por naturaleza. Dios es santo, es infinitamente santo. Hermanos, su santidad consume absolutamente todo. Por eso, Él que nos ha llamado es santo, nosotros debemos de vivir en santidad. Y tengo que deciros algo más en esta hora. La santidad no es un privilegio para algunos, sino es una obligación para todos. La santidad no es un privilegio solo para los pastores, la santidad no es un privilegio para las personas que están en diferentes cargos en la Iglesia, no, hermanos. La santidad es el distintivo que realmente marca la diferencia en los cristianos de los que no son cristianos. Por lo tanto, la santidad no es el privilegio que tienen unos pocos, sino es la obligación que tenemos todos absolutamente como cristianos, hermanos míos. La santificación se forja cuando Dios va quitando del alma absolutamente todo y la deja como un inmenso desierto. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Nuestra alma antes de venir a Cristo era como una selva. Después de que hemos venido, una selva llena de deseos pecaminosos, de actitudes pecaminosas, hermanos. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, Dios empieza a hacer un trabajo de transformación. Y lo primero que tiene que hacer es quitar absolutamente todo lo que hay en nuestras vidas, todas esas ramificaciones que hay en nuestras vidas, y dejar nuestra vida totalmente vacía, nuestra alma vacía de todas esas ramas y plantaciones de pecado que hay en nuestras vidas, hasta que la deje como un desierto desolado y Él empiece a generar en nosotros esas actitudes que realmente van a hacer de ese desierto el mayor de los oasis. Amén, hermanos. La santificación se forja cuando Dios va quitando todo del alma que estorba. El fruto, hermanos, del amor es la fidelidad. Y el fruto de la fidelidad es la santidad. Quiero que entiendas un momento esto, por unos instantes. El fruto del amor es la fidelidad. Y el fruto de la fidelidad es la santidad. Es decir, hermanos, nadie puede ser fiel si no ama. Nadie puede ser fiel si no ama. Y nadie puede ser santo si no es fiel. ¿Me entienden, hermanos? Al final, el fruto del amor, el fruto final del amor es la santidad. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es posible que la Iglesia hoy en día no viva en la santidad que debe de vivir en consecuencia al Dios santo que tenemos? Es fácil, hermanos. Nuestro amor por Dios es tan débil
que la fidelidad hacia nuestro Dios es tan tenue que se refleja en una santidad mundanalizada, hermanos. Apenas se distingue la santidad en la Iglesia, porque la Iglesia no ama como debe al Dios santo que tenemos. Fruto de esa falta de amor es la infidelidad que cometemos muchas veces. Y como muchas veces decimos y pronunciamos, mi único amor es Cristo, mi único amor es Dios, pero la única realidad es que tenemos muchos amantes con los cuales muchas veces somos infieles a nuestro Dios. Y cada uno de nosotros conocemos muy bien a nuestros amantes. Cada uno de nosotros conocemos muy bien con las cosas que realmente somos infiel a Dios. Por lo tanto, el fruto del amor es la fidelidad y el fruto de la fidelidad es la santidad. ¿Saben ustedes por qué no somos fieles? Porque no amamos. ¿Y saben ustedes por qué no somos santos? Porque no somos fieles. La voluntad de Dios hoy para nuestras vidas, todo el mundo quiere saberla. Pero yo quiero transmitiros a cada uno de vosotros cuál es la voluntad de Dios en estos momentos para ustedes. Lo dice su palabra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y la palabra es clara. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios con nosotros? El Señor nos ha justificado. En el momento que nos ha justificado, a través del convencimiento que hemos tenido de pecado, fruto de esa medida de fe que Dios ha puesto en nosotros, hemos mirado a la cruz, hemos creído en aquel que estaba muriendo en la cruz del Calvario, nos hemos aferrado a ese sacrificio y automáticamente en el momento que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos sido justificados. Ahora, hermanos, ¿cuál es la voluntad del Señor a partir de la justificación? La voluntad del Señor a partir de la justificación es la santificación en nosotros. Hermanos, son muchos hoy en día los que no estamos cumpliendo con ese deseo de Dios de que su iglesia, su pueblo y sus hijos sean santificados, vivan en santificación, mejor dicho. Amén. Porque la santificación es un proceso. Hermanos, una vez que hemos sido justificados, Dios nos ve como una obra acabada. Quiero que entiendan esto. Si ustedes me preguntan ahora mismo cómo Dios me ve, Samuel, yo le puedo decir ahora mismo que fruto de que su fe ha sido puesta en Jesús, fruto de que su fe ha sido puesto en Jesús, Dios le ve como una persona justificada y Dios le ve como una persona santificada en Cristo. Pero, hermanos, en nosotros todavía coexiste el pecado. Y nosotros tenemos que luchar contra el pecado que nos asedia durante toda nuestra vida, hasta que estemos en la gloria con el Padre. Mientras estemos en este cuerpo de carne, hermanos, estaremos en lucha. Y como decía el apóstol Pablo, porque lo que quiero hacer no lo hago, más lo que no quiero hacer eso hago. El apóstol Pablo vivía en una lucha constante por querer agradar a Dios y por querer aplastar los deseos y las pasiones que el apóstol Pablo tenía como hombre también dentro de su vida. Por lo tanto, el fruto de la justificación es la santificación. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Es que nos santifiquemos día a día. La santificación, hemos dicho, hermanos, la voluntad de Dios para cada persona, hemos dicho que es la santificación. Primero, la justificación es lo que Dios hace por nosotros. Y quiero que podamos hacer una diferencia entre estas dos cosas, porque el conocimiento, hermano, de todas estas doctrinas nos van a llevar a un descanso en el Señor. Amén. Y yo lo que quiero a ustedes es que la palabra les dé descanso y les dé gozo en esta tarde. La justificación es lo que Dios hace por nosotros, mientras que la santificación es lo que Dios hace en nosotros. La justificación es lo que Dios hace por nosotros. Dios nos ha justificado en su Hijo, en Cristo, única y exclusivamente por poner nuestra fe en Él, hemos dicho. Mientras que la santificación es producto de que cuando Jesús marchó y se elevó a los cielos, Él nos dijo que nos enviaría un consolador. Este consolador es el Espíritu Santo, el cual trabaja en nosotros para nuestra santificación. Es decir, la justificación es lo que Dios ha hecho por nosotros, pero la santificación es lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu y su palabra en nosotros. La justificación es un hecho, mientras que la santificación es una obra. La justificación fue el hecho que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y eso es un hecho inamovible. Hermanos, eso es un hecho que fue en un momento y para siempre. Por lo tanto, la justificación de Dios por nosotros
es un hecho, mientras que la santificación, hermanos, es una obra progresiva, una obra que va en el tiempo, desde el momento que nosotros hemos sido justificados, hasta el día que Dios nos llama a su presencia. Estaremos en una constante santificación y estaremos en una lucha por vivir santamente. La justificación es el medio, hermanos, mientras que la santificación es el fin. El fin no es la justificación. La justificación fue el medio el cual Dios nos facilitó por medio de su Hijo Jesucristo, por el derramamiento de su sangre. Esa justificación que hemos alcanzado por la muerte y resurrección de Jesucristo ha sido el medio por el cual nosotros tenemos que vivir en esa santificación, hermanos. Por lo tanto, la justificación declara que somos buenos, sí. La justificación que hemos adquirido por nuestra fe en Jesucristo declara que somos buenos. Es lo que os decía antes. Única y exclusivamente cuando tú has sido convencido de pecado y has corrido hacia la cruz, te abrazaste a ella y creíste en el crucificado, automáticamente esa justificación te ha declarado bueno, te ha declarado inocente. Amén. Por lo tanto, tus pecados han sido cargados en Cristo y automáticamente Dios te ve a través del sacrificio de la cruz. La justificación declara que somos buenos, mientras que la santificación hace que seamos buenos progresivamente, hermanos. La santificación es una obra que Dios va haciendo a través de su Espíritu, en la cual nosotros también somos muy responsables de esa santificación y es progresiva, hermanos. La justificación, hermanos, quita la culpa y la pena por el pecado, mientras que la santificación controla el crecimiento y el poder del pecado en mí. La justificación, ¿qué es lo hizo? Cuando pusimos nuestra mirada en el crucificado, automáticamente la justificación quitó el pecado que nos asediaba, el pecado que nos amargaba, el pecado que nos mantenía esclavizados. Eso es lo que hace la justificación. Pero la santificación controla el crecimiento y el poder del pecado en mí. Y eso es lo que hace día a día el Espíritu Santo. Y fruto de esa santificación podemos dominar el pecado día a día y podemos ir creciendo en santificación, hermanos. Por eso hemos leído el pasaje de Primera de Tesalonicenses, que la voluntad de Dios para nosotros su iglesia, para nosotros su pueblo, es la santificación. Esa es la voluntad del Señor, porque la justificación es instantánea, pero la santificación es progresiva en los cristianos, hermanos. Tengo una profunda convicción, hermanos, de que los cristianos modernos no le damos suficiente importancia hoy en día a la santificación práctica ni a la consagración total del yo a Dios. Y es una convicción que tengo porque viendo el panorama que tenemos alrededor, hoy en día se le da muy poco énfasis a la santidad, a la santificación. Hoy en día se le da muy poco énfasis a la consagración total del yo, hermanos. Pero hemos leído que Dios desea y que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hemos sido justificados para ser santos. Hemos sido justificados para vivir en santidad. No hemos sido justificados para vivir como queramos. Es decir, yo no vivo en santidad para salvarme, vivo en santidad porque he sido salvo. ¿Entienden, hermanos? Yo no vivo en santidad para ganarme la salvación, vivo en santidad porque Dios me ha justificado. ¿Entienden? La mundanalidad ha socavado el centro mismo de la piedad viva en demasiados de nosotros, hermanos. Hoy en día la mundanalidad espiritualizada que hemos aceptado como norma dentro de las congregaciones ha socavado la piedad en nuestra vida, hermanos. Echamos de menos ver vidas santas, ver vidas de piedad, ver vidas consagradas al Señor. Y cuando vemos cristianos consagrados al Señor, nos sorprendemos, ¿verdad? Pero eso no tendría que ser la excepción. Hoy en día eso tendría que ser la norma. Vivimos para vivir en santidad. Vivimos para santificarnos porque la voluntad de Dios para su pueblo es la santificación. De nada sirve tener una doctrina sana. De nada sirve tener una doctrina verdadera
verdadera y sana. No sirve de nada si esta doctrina no es adornada con actitudes santas, como dice la Biblia. ¿De qué nos sirve ser la iglesia bíblica, los del camino, y de que tengamos una sana doctrina? ¿De qué nos sirve ser la iglesia bíblica, los del camino, y de que nuestra doctrina sea santa y sana, si realmente nuestras obras no son adornos a la doctrina, hermanos? Como dice la Biblia en Tito capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor: no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Fíjense lo que dice la palabra del Señor: no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Vuelvo a hacer énfasis y permítanmelo en esta tarde. ¿De qué nos sirve decir que estamos en el camino de la verdad? ¿De qué nos sirve decir que estamos en una iglesia de sana doctrina si nuestras obras no adornan la doctrina? Hermanos, ¿de qué nos sirve la sana doctrina? Las gentes del mundo, hermanos, a veces se quejan y yo quiero hacer un énfasis con esto. La gente del mundo muchas veces se queja, y se queja con razón, de que las personas supuestamente cristianas no son tan afables, no son tan discretas, no son tan prudentes y honrados como otros que no profesan ninguna religión. Y es verdad, hermanos, tienen razones de peso y tienen razones contundentes para llegar a estas afirmaciones, hermanos. La gente del mundo se queja, y se queja con razón, de que las personas supuestamente cristianas muchas veces no van en consonancia sus vidas a lo que ellos profesan, hermanos. No obstante, hermanos, quiero que sepáis que la santificación entendida correctamente y armonizando con la palabra, es tan importante como la justificación. Hermanos, no es más importante la justificación que la santificación. Ambas doctrinas son de suma importancia, y tenemos que tener en cuenta que descansamos en la justificación, y eso nos da alegría y gozo saber de que no somos salvos por obras, que hemos sido justificados por la fe. Como dijo el apóstol Pablo, concluimos: somos justificados aparte de las obras. Vale, eso nos trae mucho gozo, mucha alegría. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la santificación es tan importante como la justificación. De hecho, una de las señales de que una persona ha sido realmente justificada es que vive en santidad. ¿Cómo puedo saber si una persona ha sido justificada por Dios? Porque vive en santidad y en consonancia a la justificación que le ha sido hecha, hermanos. La santificación entendida correctamente y armonizada con la palabra es importante, y tan importante como la justificación. La sana doctrina, hermanos, protestante y evangélica, es inútil si no va acompañada de una vida santa. La sana doctrina, de la cual muchas veces hacemos alarde, especialmente las iglesias reformadas, hermanos, si no va acompañada de una vida santa, de unos adornos santos en nuestra manera de hablar, de sentir, de actuar en medio de la sociedad que tenemos, de nada sirve. Y digo más, es peor que inútil, hermanos. Es sumamente perjudicial, es despreciada por hombres observadores que son muy sagaces, que las personas del mundo son muy sagaces y tienen la habilidad de discernir a los impostores también del evangelio, hermanos. Incluso muchas veces son más sagaces que nosotros en discernirlos. Satanás conoce bien el poder de la verdadera santidad. Satanás conoce bien el poder de la verdadera santidad y el daño inmenso que una tensión creciente, hermanos, puede provocar en el reino de las tinieblas. Quiero que entendáis esto. Satanás es consciente del gran poder de la santidad de la iglesia. Y él es consciente del daño que puede hacer si realmente somos conscientes de lo beneficioso de la santidad en el poder de las tinieblas, hermanos. La justificación es por fe y no depende de las obras. Eso es real. Lo cierto es que las Escrituras nos lo enseñan y nos enseñan para seguir en santidad. El verdadero cristiano tiene que poner su parte y esforzarse, además de tener fe. Mirad, hermanos, además de ser justificado, hay una parte que nos pertenece a nosotros. Miren, yo creo en la soberanía de Dios, pero también creo en la voluntad del hombre. Si ustedes me dicen dónde puedo
¿Cómo puedo entender la soberanía de Dios? ¿Cómo se ejerce la soberanía de Dios? ¿Y cómo se ejerce la voluntad del hombre? Yo no sabría expresarles porque es algo que desconocemos, hermanos. Cómo se ejerce la soberanía de Dios y cómo se ejerce la voluntad del hombre. Pero sí le puedo decir algo. La Biblia dice que aquel que comenzó en nosotros la obra será fiel en completarla. Pero también tengo una cosa clara. Nosotros podemos entorpecer esa obra, hermanos. Por lo tanto, aunque yo sé que Dios la culminará la obra en cada uno de ustedes, también sé que muchos podemos ser de tropiezo en esa obra. Lo cierto es que las Escrituras nos enseñan que para seguir la santidad, el verdadero cristiano tiene que poner su parte, y no solo poner su parte, tiene que esforzarse, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 20, el mismo apóstol Pablo dice en una oportunidad, dice: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me llamó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, el apóstol Pablo habla de crucifixión. Hermanos, todos los que hemos sido realmente justificados, realmente no solo nos hemos abrazado la cruz, sino que nos hemos crucificado, hermanos. Hemos crucificado nuestra vida, como decía el apóstol Pablo, conjuntamente con Cristo. He sido crucificado dando muerte a mis pasiones, dando muerte a mis deseos, dando muerte a mis pretensiones, dando muerte a todo aquello que me generaba satisfacción. En otro lugar dice, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, dice: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Y ahora fijaos lo que dice en el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. El apóstol Pablo está hablándonos aquí de una manera clara y explícita. Yo no corro la carrera, el camino del Señor, de una manera alocada, sino que sé muy bien de la manera que corro. Y en medio de esta carrera golpeo mi cuerpo. No es que pegue de golpes al aire sin ningún beneficio, sino que golpeo mi cuerpo. Es decir, me infrinjo dolor, porque, hermanos, no acceder a los deseos de nuestra carne muchas veces nos genera dolor en nuestro cuerpo. Dice: golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Es decir, le subyugo a la voluntad del Espíritu Santo que mora en mí. No siendo que yo, predicando a otros, sea yo mismo descalificado, hermanos. El apóstol Pablo, como siervo del Señor, sabía que tenía una lucha interna, que debía de golpearse a sí mismo todos los días. Y cuando habla de golpearse, habla de someter la voluntad pecaminosa que tenemos en nuestra vida y en nuestro cuerpo a la voluntad del Señor. Hermanos, la santificación se trata de crucificarnos, y la santificación se trata de infringirnos el dolor que sea necesario en la subyugación de nuestras pasiones. Porque decir muchas veces no al pecado duele. Porque decir muchas veces no al pecado genera una fricción, la fricción que se genera entre la carne y el espíritu, y eso duele. Yo soy consciente de ello. Hay a veces que una mentira genera muchos beneficios, por ejemplo económicos, o de honradez, o de autoestima, pero cuando realmente sucumbimos a la verdad y decimos no a la mentira, muchas veces sentimos el agravio en nuestras propias carnes, pero bendito agravio es el que sentimos por causa de la verdad y por subyugar en los deseos y las pasiones de la carne, hermanos. En otros lugares, como en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: por lo tanto, amados, teniendo estas promesas, dice, limpiémonos de toda la inmundicia de la carne. Aquí no está hablando de que esto es una obra que la deja única y exclusivamente al Espíritu Santo. 2 Corintios 7:1. Tú que me escuchas, tienes una responsabilidad como cristiano, tienes una responsabilidad como cristiana, y que Dios te haya justificado no te ha justificado para que vivas de cualquier forma y de cualquier manera. De hecho, el fruto de la justificación es la santificación, y como hemos leído, la voluntad de Dios para tu vida es la santificación. Esa es la voluntad del Padre. Por lo tanto, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: por tanto, amados,
teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, hermanos. Fijar qué clara es la palabra del Señor. Por lo tanto, amados, teniendo estas promesas, todas las promesas que hemos adquirido a través de la justificación, ahora dice, después de que todas las promesas que habéis recibido, porque por la justificación has recibido la promesa de la salvación, por la justificación has recibido diferentes promesas y tantos beneficios, hermanos, y ahora dice, después de que has recibido todas estas promesas, dice, limpiémonos de la inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es una obra tuya y esto es una obra mía que con la ayuda del Espíritu Santo debemos de realizar día a día, constante en esta obra de santificación, hermanos. Y tú puedes argumentar, tú puedes decir, bueno, pastor, yo es que sufro mucho, es que no tengo fuerzas. Mirad, hermanos, la Biblia dice porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Donde tú no llegas, llega Dios, pero la parte que tú llegues debes de ejercerla. ¿Más entendido? Donde tú no llegues, llega Dios, pero donde tú llegues debes de ejercer tu responsabilidad. Las Escrituras no nos enseñan, hermanos, las Escrituras no nos enseñan en ninguna parte de que la fe nos santifica en el mismo sentido de que la fe nos justifica. Hermanos, la fe nos justifica, sí es verdad, pero la Escritura no nos enseña de que la fe nos santifica. Y quiero que entiendas esto. Es verdad que somos santificados en Cristo, pero hay una santificación progresiva que es nuestra, que tenemos que poner una parte nuestra, hermanos. La fe que justifica es una gracia. Esa no trabaja, sino que sencillamente confía y descansa y se apoya en Cristo. Romanos 4:5, ¿verdad? Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Entendéis? La fe que justifica es una gracia que no trabaja. Pero la fe santificadora, hermanos, es una gracia cuya misma vida es acción. La fe santificadora obra, trabaja para santificarse. Y como una vertiente mueve todo lo interior del hombre. Por eso dice en Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la circuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. No hay controversia en cuanto a que nuestra justificación ante Dios por fe es lo primordial. Todos los sencillamente que creen son justificados. Y esto lo hemos visto a través del sermón de la justificación de la semana pasada. Y es absolutamente bíblico. Pero hermanos, creo y estoy totalmente seguro que nuestra santificación a través de la base bíblica que tenemos, aunque es producto del Espíritu Santo, también es cierto, hermanos, que forma parte de nuestro sacrificio diario. Santiago nos dice expresamente que la fe que no se justifica visiblemente y se demuestra delante del hombre es una fe que si no tiene obras es muerta. Es decir, la fe que no produce obras, hermanos, la fe que no produce obras es una fe muerta. Lo dice Santiago en capítulo 2, versículo 17. Y todos los que profesamos ser creyentes en Cristo deberíamos de vivir avanzando hacia la meta de alcanzar una consagración personal diaria, hermanos, y de tener comunión con Dios todos los días. Esa es nuestro deber. Ese debe ser, hermanos, nuestra satisfacción. Esa debe ser, Dios mío, nuestra meta. Debemos de santificarnos, hermanos. La santidad verdadera no consiste meramente en creer y sentir, porque hemos basado la santidad hoy en día en medio de los círculos cristianos en sentir, en sentimientos. La santidad verdadera no consiste meramente en creer y sentir, sino en hacer y sobrellevar, hermanos. Nuestra boca, nuestra boca, nuestro humor, nuestras pasiones e inclinaciones naturales, nuestra conducta como padres, nuestra conducta como hijos, nuestra conducta como jefes o empleados, nuestra conducta como esposos, como esposas, nuestra conducta como gobernantes o como gobernados, hermanos, debe ser en consonancia
a la santidad, hermanos. No podemos vivir de cualquier forma. Hermanos, como esposos debemos de vivir santamente. Como empleados debemos de vivir santamente. Hermanos, todo lo que dice nuestra boca debe ser santo. Todo lo que expresa nuestro carácter debe ser santo, hermanos. Hermanos, todo tiene que ver con la santidad. Absolutamente todo en nuestra vida. Cómo nos vestimos, cómo empleamos nuestro tiempo, cómo nos comportamos en los negocios, nuestro comportamiento en la enfermedad, en la salud, en las riquezas, en la pobreza. La santidad debe ser la evidencia de todo, hermanos. Cómo tú te comportas en medio de las diferentes circunstancias de la vida, te comportas santamente. Realmente podemos ver la santidad hoy en día en medio de la iglesia, en medio de los cristianos que profesamos a Cristo, en medio de las inseguridades, en medio de los dolores, de los problemas, de las enfermedades. Podemos ver vidas santas, hermanos. En medio de la confusión, en medio de los matrimonios podemos ver vidas santas. La verdadera santidad, hermanos, tenemos que recordar, no consiste meramente de sensaciones y de impresiones interiores. Que no se trata de sentir muchas cosas, no. Que se trata de vivir más santamente. Que no se trata de caernos y de... Que no se trata de saltar, no. Que eso no te identifica como santo. Que la santidad se ejerce diariamente en el diario vivir, en tu negocio, cuando realmente procuras con mucha honorabilidad, respeto y santidad ejercer tu negocio. Y honradamente traes el pan a tu casa. Se trata de que las lágrimas, suspiros y entusiasmos, que no se trata de aplausos en la iglesia, ni de que tengas el pastor favorito, no. Se trata, hermanos, de vivir santamente. No es una disposición a hacerle frente a cualquiera que no coincide con nosotros, porque últimamente nos hemos vuelto como personas que creemos que la santidad está en rebatir todo lo que no sea con la sana doctrina. No, hermanos. La santidad es vivir vidas de acuerdo con lo que la naturaleza de Dios es, con lo que Dios es y la palabra de Dios dice. En cambio, es más bien algo de la imagen de Cristo. Hermanos, la santidad tiene que ver con la imagen de Cristo. ¿Cómo puede ser vista, observada en nosotros la imagen de Cristo, en nuestro carácter, en nuestras acciones? Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Entienden, hermanos? La santidad tiene que ver que tú muestres la imagen del Señor. En cualquier área de tu vida, en cualquier situación, en cualquier momento, se trata de que vean a Cristo en ti. Yo hoy hablaba con una persona y le decía, yo quiero, lo cuento como testimonio porque es un hombre público, ¿vale? Todos conocéis a Juan José Cortés, y yo hablaba con una persona y le decía que lo que más me sorprendió de Juan José Cortés fue cuando sufrió aquel acontecimiento tan desgarrador, la pérdida de su hija, y más de la forma que la perdió, la habían asesinado, ¿no? Y al poco tiempo lo vi en una estrada, en un púlpito, y él empezó a cantar: aunque no entienda nada Dios, te seguiré amando. Para mí fue el mayor testimonio de santidad que he escuchado en mi vida, hermanos. ¿Por qué? Porque en esos momentos es cuando realmente uno tiene que mostrar la santidad. Momentos desgarradores donde el alma está rota, tu ser querido, tu hija de tus entrañas te la han arrebatado. Aún así, este hombre fue testimonio y mostró la imagen de Cristo en los momentos más complicados de su vida. Hermanos, los momentos difíciles de nuestra vida son los momentos donde tenemos que mostrar una santidad que marque la diferencia del resto, hermanos. Es cierto que de este lado de la gloria nunca alcanzaremos la perfección. Yo no estoy hablando de que aquí llegaremos a ser perfectos, porque de este lado de la gloria, hermanos, todos somos pecadores. Pero sí quiero confortaros a sacrificarnos todos los días por vivir, por progresar en esa santidad. Hermanos, hemos sido llamados a perfeccionarnos en santidad en temor a Dios. 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, regocijados. Ser perfectos, dice, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros.
El apóstol Pablo aquí dice, regocijaos y ser perfectos. Está diciendo, buscar la perfección, buscar el agradar a Dios a través de la santidad. Hermanos, hoy lo que Dios desea de su iglesia es que su iglesia sea una esposa sin mancha y sin arruga, porque Dios vendrá por una iglesia que sea sin mancha y sin arruga. Hermanos, debemos de alcanzar ese modelo de iglesia que Dios desea, hermanos, y la iglesia se tiene que vestir con el mejor de los atavíos, que es el atavío de la santidad. Hombres, hermanos, es cierto que de este lado de la gloria he dicho que no alcanzaremos la perfección. Hombres como David, San Pablo, San Juan, declaran en términos contundentes que sienten debilidad y que sienten el pecado en su propio corazón. Lo podemos ver a través de la Biblia. Hombres realmente que fueron muy importantes en la historia bíblica, tenían sus luchas con el pecado, hermanos. El pecado es infracción de la ley, dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y el conocimiento del pecado es esencial a la hora de hablar de la santidad. El problema es que el desconocimiento de Dios y el desconocimiento del pecado nos ha llevado a vivir vidas mundanalizadas, libertinas, ¿entienden? Nos hemos quedado con el Dios de amor. Pero hermanos, Dios también es santo y Dios también es justo. Por lo tanto, el desconocimiento de los atributos de Dios nos ha llevado a vivir una vida inadecuada. Y Dios reclama y quiere que su iglesia sea una iglesia conforme lo que Él es. Él desea una amada santa porque Él es santo. Por lo tanto, el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere una iglesia que realmente se mantenga observando la ley moral de Dios. Sí, hermanos, es verdad que no nos salvamos por la ley, pero somos santificados, hermanos, observándola, hermanos. Y quiero que entendáis una cosa, el pecado, la ley pone en evidencia el pecado. El apóstol Pablo lo resume de una manera magistral. Yo no tendría conocimiento del pecado, yo no tendría conocimiento de lo que es la codicia si la ley no me dijese, no codiciarás. Por lo tanto, yo la única manera que tengo de santificarme es observando lo que es la infracción de la ley. ¿Entienden? Lo que es la infracción de la ley. Por lo tanto, el conocimiento del pecado es fundamental y el conocimiento de los atributos de Dios es fundamental en medio de nuestra santificación. Hermanos, quiero adelantar porque quiero ser breve. Resumiendo, el pecado es toda acción, ya sea de obra o pensamiento, que vaya en contra de la naturaleza y del carácter de Dios. La santificación va unida al conocimiento y a la relación. ¿Por qué la iglesia no vive en santidad? ¿Por qué la gente vive de una manera libertina? ¿Por qué la gente vive de una manera mundanal o mundanalizada, hermanos? Simplemente porque no tienen una buena relación con Dios o porque no tienen un conocimiento adecuado de Dios. La santificación, hermanos, es un sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, la santificación es un sacrificio que prestamos día a día al Señor. Y tú puedes decir, bueno, yo soy una persona que amo a Dios, yo soy una persona que amo y que deseo a Dios. Pero tu sacrificio va a identificar tu amor. La santidad es producto del sacrificio. La santidad va unido a la pérdida de la vida. Sí, hermanos, la santidad es crucifixión, la santidad es perder la vida, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 39. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quieres que te anime a algo hoy? Es momento de que perdamos nuestra vida. Cuando dice esto, el Señor está diciendo, si somos capaces a través del Espíritu Santo de subyugar nuestra vida, de subyugar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones pecaminosas, hallaremos la vida en Cristo, hermanos. Pero ¿cuál es la motivación que nos debe llevar a sacrificar la vida?
¿Cuál es la motivación? Mirad, hermanos, si tú no tienes una motivación lo suficientemente grande, jamás podrás sacrificar tu vida para Cristo. Si tú no tienes una motivación suficientemente grande, jamás podrás sacrificarte para Cristo. ¿Saben por qué hay gente tan poco sacrificada? Porque no tiene una motivación grande. Sí, hermanos. ¿Cuál es la motivación que nos debe de llevar de sacrificar nuestra vida? Por consiguiente, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios. Fijaos, dice el apóstol aquí. Por consiguiente, hermanos, Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son la motivación que nos lleva a vivir en santidad sacrificando nuestro cuerpo. Las misericordias que hemos recibido de Dios, mirad, hermanos, cuando uno ha recibido mucha misericordia y mucha gracia, obra en consonancia a lo que ha recibido. Cuando uno es consciente de la justificación que hemos alcanzado, obra de una manera en santificación. ¿Qué son las misericordias de Dios, hermanos? El apóstol Pablo en los capítulos anteriores, durante 11 capítulos anteriores, hablan del perdón de pecado, habla de la justificación, habla de salvos por la fe, habla de salvos por la gracia, habla de la elección de Dios. Durante 11 capítulos en el libro de Romanos nos habla de todas las gracias que hemos recibido. Ahora llegamos al capítulo 12 y nos dice la palabra del Señor que prestemos nuestro cuerpo en sacrificio santo. Pablo lo que está diciendo en el capítulo 12, ahora que te he enseñado todo lo que Dios ha hecho por ti, ahora tú tienes que hacer esto. No para salvarte, sino porque eres salvo. ¿Entendéis? Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, durante 11 capítulos os he mostrado todo lo que Dios os ha dado y todo lo que Dios ha hecho por vosotros. Ahora en el capítulo 12 os digo lo que tenéis que hacer vosotros por Dios. No para salvaros, sino porque sois salvos. La motivación para la santidad es la gracia recibida en Cristo, hermanos. La motivación para la santidad es la gracia recibida en Cristo. Él nos ha justificado, Él nos ha perdonado, Él nos ha redimido, Él nos ha salvado, Él nos ha santificado con la ayuda de su Espíritu. No necesitamos ninguna motivación para vivir en santidad. La obra redentora de nuestro Dios es suficiente para que nosotros obremos en consonancia al sacrificio que Él hizo en la cruz, hermanos. Hermanos, es momento de que obremos en consonancia a lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay un dicho muy humano y muy popular que dice, es de bien nacidos ser agradecidos. Creo que todos los que hemos nacido de nuevo debemos de ser agradecidos santificándonos. No necesitamos ninguna motivación para vivir en santidad. Mira, hermanos, cuando la santidad para ti es una carga insufrible, es porque realmente tu amor por Dios es débil y fluctuante. Para vivir en santidad necesitamos saber quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. El problema que tenemos es que la gente no sabe quién es Dios. Hermanos, necesitamos, cuando tú conoces parte de sus atributos, como su santidad, su justicia, su amor, su gracia, su omnipotencia. Cuando tú conoces los atributos de Dios y además conoces el sacrificio que Él ha hecho por ti, tu vida se rendirá en santidad al Señor. Cuando tú eres consciente de lo que es Dios, cuando tú eres consciente de que Dios es omnipotente, cuando tú eres consciente de que Dios es omnipresente, cuando tú eres consciente de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la omnipresencia de Dios, de la gracia de Dios, de la ira de Dios. Cuando eres consciente de todas esas cosas, hermanos, y cuando eres consciente de lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario, tu vida será una vida que irá en correlación a tu conocimiento de todo lo que sabes de Él y de todo lo que ha hecho por ti. Amén. Fruto de ese desconocimiento tenemos vidas en medio de muchos cristianos alrededor nuestro que viven de manera, hermanos, fluctuante. Quiero acabar. Estoy llegado al fin. Hermanos, el Señor nos invita
Mirar, no se trata de mostrar santidad religiosa. Se trata de mostrar una santidad espiritual. Porque hay muchos que pueden imitar la santidad cumpliendo 4 normas, yendo a la iglesia, ofrendando, participando de la liturgia, ¿no?, de la iglesia. Eso no es santidad, hermanos. Santidad es negarse al mundo, negarse al pecado y obrar en consonancia a lo que Cristo es y Él ha demandado. Eso es santidad. Por lo tanto, en esta hora y en estos momentos, tú que me escuchas, tú que en esta hora has sido administrado por la palabra del Señor. Dios te ha justificado, no para vivir de cualquier manera. ¿Querías saber cuál es la voluntad de Dios para ti? Te lo he dicho a través de la palabra. La palabra del Señor nos ha dicho que la voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Es momento de santificarse para poder vivir vidas en consonancia a lo que Dios es y a lo que Dios demanda. Iglesia, seguimos instruyéndonos. Amén. Yo estoy feliz porque sé que estáis comiendo la palabra. Y espero que no seáis olvidadizos, sino que volváis a escudriñar. Por favor, comprobar todo lo que he dicho. Por favor, ser fieles al Señor y comprobar lo que he dicho con la palabra del Señor. Escudriñar la Escritura. Y si lo que he dicho va en consonancia a la palabra del Señor, por favor, aplicarlo a vuestras vidas, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que el Señor os bendiga, Iglesia, y os guarde. Os amo en el amor del Señor. Si Dios quiere, en esta semana daremos un comunicado para más o menos prever el día de la apertura de la iglesia para poder congregarnos. Ya queda poquito, pero vamos a ser prudentes, Vamos a ser prudentes porque queremos obrar en consonancia a las leyes vigentes para poder congregarnos, hermanos, con orden para honrar el nombre del Señor. Amén. Que el Señor os bendiga a todos y os guarde. Aquí estoy para lo que necesitéis. No dudéis en llamarme si necesitáis algo de mí. Aquí estoy, hermanos, para lo que necesitéis. Os amo en el amor del Señor. Que paséis feliz noche. Que el Señor os bendiga.